esta noche. Vamos a leer todo junto Josué capítulo 6, 1 al 7. Josué capítulo 6, versículo 1 al 7. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía, mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carneros delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen progadamente el cuerno del carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Llamado pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto. Y 7 sacerdotes llevan bocina del cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Hoy voy a dar con el título de Ecuación de la victoria espiritual. Dios en el año 2021 nos dio un mensaje que va a cumplir seguramente, que abra su boca y yo lo llenaré, a través de Corona 19. Y estamos teniendo inseguridad en nuestros futuros en esta época. Nosotros delante de Dios tenemos que abrir bien grande la boca de oración, la boca de fe, y entonces Dios a nosotros nos llena lo suficiente, lo que necesitamos. Es la promesa de Dios en estas malas situaciones, en estas situaciones que nunca habíamos pasado y que está pasando lo impensable, pero si tomamos la palabra de Dios y con la fe vamos adelante, Dios nos llena todas las necesidades. Si ustedes no quieren experimentar esto, no hace falta venir a la iglesia y creer a Dios, porque la palabra de Dios se cumple. ¿A quién? A los que creen, con la fe. La palabra de Dios no es saber, sino tiene que creer. En el año 2021, en cualquier situación, ustedes, la palabra que Dios nos dio, tiene que aferrar. Por lo menos una palabra en una semana, un versículo, tiene que aferrar la palabra, tiene que vivir aferrando la palabra. Yo todos los días le hablo, yo viviendo, siendo creyente desde nacimiento. Si veo las personas que no tienen crecimiento de fe, las personas que no reciben el Espíritu Santo, las personas que no reciben las gracias, esas personas solamente entregan el culto y se termina. O sea, entregan y se termina. Ven el culto y se termina. Cuando termina el culto tiene que tomar la palabra y tiene que seguir en la oración, pero no pueden hacer. Por eso los no creyentes no podemos vencer, porque los no creyentes esfuerzan más que los creyentes. Y nosotros tenemos mucho tiempo que entregamos a Dios, entregamos materiales, ofrendas, el tiempo. Entonces, ¿cómo podemos vencer? Dios no tiene que solucionar. Si no nos soluciona nuestro Dios, no podemos vencer a los no creyentes. Siempre vamos a vivir peor que los no creyentes. Entonces, ¿cómo podemos gobernar a los no creyentes y vencer a las 3 organizaciones? Son las personas que tienen la palabra, la persona que creen la palabra, la persona que aplica la palabra. Y entonces a esas personas le dan fuerza para tener victoria en esta semana. Por eso pueden cambiar el campo de los no posible a posible. Eso es lo que Dios puede hacer. Por eso estamos haciendo culto en estas situaciones. Lo imposible cambian a todo posible. Quiero que ustedes encuentren a ese Dios. Hoy la palabra que sale es el campo del cumplimiento de la respuesta. En este momento, los pueblos de Israel, como la palabra de Dios, cruzó
a Jericó, cruzó río Jordán y está por conquistar a Jericó. Pero el problema es el castillo de Jericó, el estado de Jericó. ¿Qué estado estaba este Jericó? Según los estudiosos, yo hace 30 años viajé a Jericó y los estudiosos en ese momento y estaban analizando, estudiando sobre Jericó y estaban armando las ruinas de Jericó y estaban estudiando los estudiosos. En ese momento Jericó, la pared de interior estaba en doble paredón. Por eso, ¿cómo se formalizó el paredón? Tenía un grosor de 1 metro y de altura 12 metros. O sea, de altura 12 metros y de grosor 1 metro. Y la pared de interior y era más alto, ubicado más alto, y el grosor era el doble del paredón exterior. O sea, 4 metros. Y era muy firme y tan fuerte. Como esto, era un lugar que no podían conquistar. Totalmente estaban bien armados. Si vemos en el versículo 6, dice que, en el versículo 1 dice que estaba cerrado Jericó y no había nadie que salía ni entraba. O sea, tenía rumor, como la semana pasada, muchos creyeron y escucharon la fama de que van a cruzar. Y entonces ellos estaban perdidos totalmente y estaba cerrado totalmente la puerta de Jericó. O sea, ¿qué quiere decir? Está perfectamente en posición de la defensa. Si nosotros vemos la conquista de Jericó, era imposible de que cumpliera. Si vemos en otra forma, es algo imposible. ¿Por qué? Los pueblos de Israel que tenían que atacar a Jericó y su armadura, ¿qué era? Ellos hicieron 40 años de vida del desierto. No tenían armaduras. Y haciendo la vida del desierto, ¿qué armamento van a tener? Por eso, no tenían armaduras. Y tampoco tuvieron entrenamiento para la guerra haciendo vida del desierto. Pero si vemos en el capítulo de hoy, esto campo imposible y cambio absoluta posible. La puerta que estaba cerrada firmemente de Jericó, el pueblo de Israel lo experimenta continuamente haciendo vida del desierto de 40 años. Le hace experimentar a Dios que convierte los imposibles a posibles. ¿Por qué? Porque una vida de fe tiene que tener fe, no tiene que conmoverse por ninguna otra cosa. En este momento, en este mundo, hay muchas cosas que nunca podemos superar como Jericó, y hay muchas situaciones, hay muchos casos que no puedo solucionar con mis fuerzas. Aunque estemos en esas situaciones, hoy la palabra en la Biblia que dice que no se den por vencidos, que no abandonen. Los hijos de Dios, aunque no podemos, Dios lo puede hacer, porque Dios es todopoderoso. Si vemos en noticieros, ¿qué dicen todo el tiempo? Todo el tiempo salen los restos de Génesis 3. Los enojos y lamentaciones. Pero nosotros, en esta situación de este mundo, tenemos que superpasar. Y Dios nos guía para poder superpasar
estas situaciones. Abra tu boca, yo la llenaré. ¿Qué quiere decir? Que voy a abrir el camino en medio del desierto. ¿Quién es? Es el Dios. Dios al mundo como el desierto. Dios nos abre el camino para que podamos ir, para que ustedes puedan tener éxito, para que ustedes tengan la alegría. Si creen a Dios, si siguen la palabra, Dios nos abre la puerta, el camino, y además, y también nos da milagros en el desierto. Hacen milagros, mi Dios. Dios, una vez cuando hablan, perfectamente cumple que la palabra de Dios se cumple en la promesa de Dios. No es mi horario, depende del horario de Dios, hay cumplimiento. Por eso tenemos que creer y tenemos que desafiarlo, especialmente en la palabra de hoy. Y está saliendo la ecuación de la victoria espiritual en este versículo. Ustedes no vean la Biblia con su sabiduría, sino tienen que creer. Entonces ustedes van a vivir una vida de victorias a través de la palabra de hoy. Todos los creyentes de la iglesia Yeon, que puedan abrirse todas las puertas cerradas y que puedan salir como victoriosos y que tengan una nueva bendición. Como el primero es el absoluto proyecto de Dios. Con el poder de Dios cruzó a Jordán y para atacar a Jericó están prometiendo la relación espiritual con Dios. Y el pueblo de Israel obedece la palabra de Dios. Y ellos hicieron circuncisión cumpliendo el feriado de Pascua y tenían un tiempo de guardar en sus corazones de la promesa con Dios. A estos pueblos de Israel que cumplieron la promesa, que obedecieron la palabra de Dios, llegaron al frente de Jericó. Pero la situación de ese campo era diferente de lo que estaban esperando. Estaban totalmente en defensa a este Jericó. Si vemos con los ojos del hombre, no hay forma de derrumbar. En ese momento, Dios le dice a Josué, el versículo 2, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Vean, aunque sea un castillo cerrado totalmente, Jericó, no se preocupen, no se preocupen. Vean, dice que he entregado en tu mano a Jericó y a su rey. Ni siquiera empezó la batalla, pero a Josué ya le dice que ya entregó la victoria. Ya tenés la victoria asegurado, que ustedes van a saborear esa victoria. Dentro del proyecto de Dios, está hablando que está todo dentro del proyecto de Dios. Por eso no hay nada para preocuparnos. Mira, yo, ¿quién? Yo, Dios. Es la palabra que dijo Dios. Mira, yo. Que Dios personalmente va a solucionar este problema. Yo voy a controlar este problema. Y en el acto, y le declara la victoria de la batalla Jericó. Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey. Ya se terminó la victoria. Ni siquiera había empezado. Lo que tenemos que ver aquí, el absoluto proyecto de Dios, el itinerario del pacto se cumple seguramente. Tiene que aferrar esto. No es mi proyecto, no es mi futuro, mi codicia.
no sirve para nada. Tiene que ser el proyecto de Dios. Y entonces empieza la comunicación con Dios. Así Dios nos ocupa y Dios intercede. Dios es muy importante si es el proyecto de Dios o no. Es lo que quiere Dios o no. ¿Por qué no tienen la respuesta de oración? ¿Por qué no tienen crecimiento de fe? ¿Por qué no tienen la experimentación? Porque no creen. Dios quiere que escuchen, pero el hombre dice siempre, yo, lo mío, lo mío. Dios no es un Dios que nos llena de lo que nosotros pedimos con la codicia. La guerra de Canaán es la conquista de Canaán, es la conquista de Dios, no es nuestra batalla. Porque es la tierra prometida que va a llegar Mesías. Porque está dentro del itinerario del pacto. Por eso se va a cumplir sí o sí. Es muy fácil la respuesta. Ustedes tienen que cambiar solamente su pensamiento. Si escuchan la palabra bien hoy, van a recibir la respuesta. Muchas personas tienen curiosidad. ¿Cómo puedo hacer que sea un buen creyente? La vida de fe es muy fácil. Mi peso es liviano, es ligera. Es importante cuál es el proyecto de Dios. Tiene que saber ver el proyecto de Dios. En esta iglesia, en mis familiares, ¿cuál es el proyecto de Dios? Solamente tenemos que seguir. Si es el proyecto de Dios, si es correcto la palabra de Dios, Dios lo hace. El proyecto absoluto de Dios es el proyecto absoluto de Dios. ¿Qué es? ¿Qué es el absoluto proyecto de Dios? ¿Cómo sabemos? Eso es el cumplimiento de la redención. ¿Qué es el cumplimiento de la redención? Es salvar las almas. Es tan simple. Nuestra vida de fe no nos habla tan complicado. No es la filosofía. Todas las religiones, la filosofía es complicado. Yo a veces prendo el canal del budismo o otras religiones, idolatría, son todo difícil, pero la Biblia es fácil. ¿Qué dice? Habla una sola cosa, es la salvación de almas. Es el proyecto de la salvación de la vida. En una palabra quiere decir evangelización de 237 naciones. La misión, evangelismo, es el itinerario de salvar las almas. Si estamos dentro de ahí, Dios nos ocupa todo. Es fácil, ¿no? ¿Verdad? Es difícil. Las personas que dicen que es difícil están todo con sus proyectos, porque no ha dejado sus proyectos. Es mi casa, es mi hijo, es mi ganancia, en mi economía, en mi dinero. Es difícil. Y se lamentan de gastar a otras personas. Tiene que coincidir su punto enfocado en salvar las almas, pero están coincidiendo en sus cosas. Eso es Génesis 3. Desde hoy, deje todo abajo y coincida el proyecto del pacto. Y entonces es fácil. ¿Qué conflicto hay? La vida de fe, no piensen que es complicado. Ustedes tienen que romper su molde viejos. El molde viejo que está concentrado en mí. A través de la palabra del púlpito, ustedes tienen que, a través de la palabra, tienen que romper el molde antiguo y establecer el molde nuevo. Tienen que romper el molde antiguo. Ese molde viejo de normas mías. Y entonces ustedes, hasta el momento que tengan esa codicia de Génesis 3, van a ser tristes. Hoy, a través del capítulo de hoy, la guerra de Canaán no es una guerra simple. Está mostrando la batalla que vamos a tener nosotros. Al creer a Jesucristo, al momento de ser
hijo de Dios, tenemos que tener una actitud. ¿Cuál es? Desde el momento de creer Jesucristo, nuestra actitud somos los guerreros de Dios. Ustedes, aunque vivan este mundo como ustedes quieran, ya al ser soldado, al ser militar, al entrar al entrenamiento de ser militar, cortan su cabello y al momento de entrar, cambia totalmente. Al momento de entrar al militar, aunque estén vagando en su casa o durmiendo todo el tiempo en su casa, aunque haya vivido como ellos querían, al momento de ser militar, al entrar al militar, cambia su pensamiento totalmente. Por eso el hombre tiene que entrar al militar. Entonces sus pensamientos, su conciencia cambia. Por eso, al amar a su hijo, los padres no quieren que vayan al militar porque sufren. No, están equivocados. Tienen que ir al militar y aprenden a obedecer y cumplir. Los 5 hermanos míos fueron cabos. Es diferente al entrar a militar. Nosotros, al momento que creemos Jesús, somos soldado espiritual de Dios. Espiritualmente, nosotros ya somos hijos de Dios. Ser hijo de Dios. En vez de decir hijo de Dios, somos soldado de Dios. Esto es más beneficioso en nuestra vida, ser soldado de Dios. Vamos a estar despiertos espiritualmente. ¿Y quién es nuestro líder? ¿Quién es nuestro capitán? Siguiendo a él, automáticamente vamos a tener victoria y automáticamente vamos a tener la influencia espiritual y automáticamente vamos a tener crecimiento y vamos a ser discípulos. Ustedes, es muy importante tener el conocimiento de victoriosos. Es muy importante. Por eso, hoy el pueblo de Israel ni siquiera comenzó la batalla. Dios ya le dio la victoria. Antes de pelear, ya está vencido. Esta confianza, este conocimiento de la victoria, esta valencia, esta certeza, esto es la imagen de los creyentes de fe. Al ver esta imagen, ya obtengo algo. Parezco que algo estoy teniendo. ¿Por qué está tan firme? ¿Por qué está tan seguro? Pero en cambio, hay personas que hablan así nomás y no saben hablar bien y su actitud es diferente. Esas personas son las personas que tienen el conocimiento de victoria espiritual. Si nosotros tomamos la palabra de Dios, vamos a entrar a la respuesta de Dios. Si no hay respuesta, el que tiene desbeneficio es Dios. Si Dios no nos da la respuesta, si no nos utiliza, el que pierde es Dios. Así que Dios nos ocupa. Quiero que todos puedan experimentar la absoluta respuesta en el año 2021. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. El punto 2 es obediencia absoluta nuestra. Vamos a ver versículos 3 y 4. Rodeáis pues la ciudad todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas del cuernos de carneo delante de arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen portagamente por el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina. Dios le está prometiendo la victoria de la guerra de Jericó y está hablando cómo tiene que continuar gobernando a Jericó. La palabra de Dios era el contenido que no es inentendible. Esto es lo importante. No pueden llegar a entender la palabra de Dios. En una palabra dice que den vueltas alrededor de Jericó. Dice que den vuelta. Los pueblos de Dios
al centro del arca del pacto, girar 7 veces al séptimo día y el último día al soplar la bocina y se va a derrumbar a Jericó. Es algo, ustedes pueden creer. ¿Ustedes creerían esta palabra? Estamos en medio de batalla sin hacer nada, girar alrededor. ¿Ustedes aceptarían esta palabra? Esto es algo imposible, dirán ustedes. Josué ni siquiera hizo una pregunta, sino en el acto obedeció la palabra de Dios. Esto es importante. La persona obediente, seguramente ellos están experimentando a Dios. Tiene experiencia que experimentó a Dios. La palabra que no obedece en el acto son las personas que conocen a Dios, pero nunca había experimentado a Dios en el acto. Esto es importante. En la obediencia absoluta de la palabra de Dios. Al obedecer esto, les llega la respuesta. En el acto, obedecer. Al revés, al contrario, las personas que entienden la palabra según el pensamiento del hombre caen en el humanismo. Al final esto tiene las derrotas. Hablan otra cosa todo el tiempo, hablan cosas negativas. Viene la iglesia y tiene un cargo y dice, se queja de su cargo, de su trabajo y dicen lo negativos y hacen cosas de siervo de Satanás y echan cizañas. Obedecen la palabra de Satanás. ¿Cuál es los siervos de Satanás? La característica, ni se dan cuenta que están sirviendo a Satanás. ¿Por qué estoy hablando cosas negativas? Ni se dan cuenta. ¿Hasta cuánto no saben? Aunque escuchen la palabra del púlpito, no entienden. No entienden la palabra que estoy diciendo ahora. Eso le decimos maldición. Es una conciencia de la maldición. La palabra de Dios, ayer y hoy, eternamente, es la palabra que nunca se cambia en el momento. Es una palabra que se cumple 100%. No es el pensamiento del hombre y el nivel del hombre. No es cortar por este lado o por otro lado. Por eso tenemos que creer de lo que nos da y aplicar lo que nos habla, vamos a tener la respuesta. Por eso hay una característica en las personas que tienen la respuesta de Dios. ¿Cuál es la característica? Es simple, es positivo, es creativos. La mayoría es así. Son las personas utilizadas. En verdad, es diferente. Por eso, en 1 Corintios 1:18, dice así, el cual también os confiará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. O sea, las personas que creen a Jesús parece que son tontos. Pero porque la palabra de la cruz es locura a lo que se pierden, pero lo que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Si ven a otra persona, parece una tontería creer a Dios. Parece que solo saben una cosa, parece que son una persona duras, pero la salvación es el poder de Dios. Por eso no creyentes, aunque digan cualquier barbaridades a nosotros, no le den interés. Vean ustedes los familiares, aunque sea mismo hermano, si uno que no cree, ustedes no pueden hablar, no pueden dialogar espiritualmente, ustedes no le den interés, porque Satanás utiliza a través de esos no creyentes a molestar. Y aunque es anciano, anciana, es grupo de jóvenes, viene a la escuela dominical, pero ellos hacen cosas
y hacen trabajo de Satanás. La fe del hombre, la fe de la mujer es diferente. El nivel es diferente, pero con eso no tiene que recibir la prueba. Esa persona que toma la prueba de la cosa que dicen las personas son las personas que no creen a Dios. Por eso, ustedes la rodilla, los tobillos, la cintura es diferente. La cruz para los judíos es una maldición. La cruz era la persona que habían recibido la maldición. No podían entender. Los griegos, creer la cruz es algo locura, pero Dios no es el esfuerzo y el pensamiento del hombre, sino la forma de Dios. ¿Cuál es la forma de Dios? Es el proyecto de la salvación. Por eso, un evangelismo de la locura, de la misión, parece que es una locura, pero está alegre de aceptar a ellos, a Jesucristo. No lo hizo Dios, sino lo hace que hagamos evangelismo a los no creyentes continuamente. Aunque no viene una vez a la iglesia, vamos a buscar para que ellos vengan de vuelta a la iglesia. Y dan el tiempo, dan lo material. Nosotros, la forma de la salvación, si nosotros seguimos, vamos a ir al camino de la victoria. Dios lo hace así. Vemos el versículo 10. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga: gritad, entonces gritaréis. Josué a los sacerdotes y al pueblo de Israel le dice, después de decir todas las palabras, y le dice una palabra más. Y le dice: vosotros no gritaréis. Y entonces, sin gritar, dijo que gire a Jericó. Pero, ¿cuál es la característica de los pueblos de judíos? La característica al ADN de los judíos que se quejan muchos. Por eso, si vemos en otros países, porque el ADN de los judíos y de los coreanos es muy parecido, son muy trabajadores y muy inteligentes, pero ¿cuál es la característica? Se queja mucho. ¿Pero de qué se estaban quejando? Porque su característica era quejarse, tener incredulidad. Y ellos estaban dando vueltas y se quejaban. ¿Qué estamos haciendo en este día tan caluroso? Esta tierra de tan caliente el sol en Palestina. ¿Qué estamos haciendo? Y ellos estaban preparados para atacar a nosotros. Nosotros, mientras que damos vueltas, si nos tiran una flecha, ¿qué sucedería? Una lanza nos mataría. Pero ellos estaban dando vueltas todo el tiempo. Si llegan a tirar una piedra, una roca, podían morir. Y ellos estaban siempre hablando lo negativo y de las cosas malas. Por eso Josué sabía bien esto. Por eso evitó antes de quejarse los judíos. Si vemos espiritualmente, parece que eso está analizando a través, no mirar al hombre del silencio, sino que tengamos un tiempo de pensar a Dios que nos cuidó hasta ahora, dando vuelta, y dar la vida, confiar, dejar nuestra vida delante de Jesús, que calladamente ore. En nuestra vida
Parece que aquella persona que tiene una puerta cerrada como Jericó, si hay cosas, problemas que nunca pueden solucionar, ¿cuál es la forma de la respuesta? Es la oración. Orar delante de Dios. Dios, yo no puedo hacer, no puedo solucionar. Yo tengo que confiar a nuestro Dios. Dios me tiene que solucionar. Volviendo de hablar, es concentrar a Jesucristo, quien es la solución de todos los problemas. Hasta este problema se puedan hacer como Cristo, es concentrar. No hablar otra palabra. No, esposa, esposo, a esta persona o otra persona. No estar quejando, estar con quejas. Eso es ser siervo de Satanás. Solamente confía a Él. Al momento que oramos, se abre todas las cosas que está cerrado. Jericó, la palabra G es arrodillar, orar realmente. Y entonces se abre la puerta. Cuando ustedes se arrodillan, abre la puerta, se abre la puerta. Ustedes, cuando aferran la palabra y oran, el Espíritu Santo del Señor empieza a obrar. Señor, Padre, los ángeles, miles de ángeles empiezan a trabajarse y se va a ir quebrantando todas las tinieblas y llega la llenura de Dios, del Espíritu Santo. La meditación, los problemas psicológicos, los problemas mentales, los problemas de enfermedad, nos sana todo. Si nosotros meditamos delante de nuestro Dios, entre Dios y yo, y orar profundamente a Dios, sin hacer ninguna otra cosa. Cuando tomando la palabra, tenemos el momento silencio, no nuestra sanidad solamente, sino a las personas que tienen enfermedad a 237 naciones. Nos da una gran bendición. Si vemos en Salmo 119, 20, 119, 27, y están hablando en el libro de Salmos. Delante de Dios, cuando llega el problema, y dice que continuamente, y empieza a hablar delante de Dios, con una voz pequeña. Eso es meditación. Es meditar la palabra de Dios. A veces clamar y gritar es importante, pero cuando tenemos muchas preocupaciones, no sale nuestra voz. Con voz, silencio. En ese momento experimenta el poder de la palabra. En Hechos, versículo 14, 1:14 dice que solamente se concentraron en oración a través de Jesús en el monte de Olivar durante 40 días. Escuchó el mensaje del reino de Dios, meditaron la palabra de Dios. En ese campo llegó el Espíritu Santo y se levantó el movimiento de hechos. Ustedes, cuando siempre oren, ¿cuál es el motivo de tener conexión con Dios Todopoderoso? Es la oración. Por eso, si nosotros abrimos grandemente nuestra boca, Dios nos llena suficientemente. Es una promesa a través del poder de la oración. Jericó de mi vida, Jericó de mi trabajo, de mi familia, Jericó de mi empresa, Jericó de mi salud, mi Jericó del estudio, a todo el Jericó de nuestros campos, de nuestras zonas, se derrumba. Quiero que puedan experimentar esta obra viva de Dios. Quiero que todos los creyentes puedan hacer esto. En esta noche, todos los nervios que dan inseguridad de Jericó,
como pueblo de Israel que está orando, aferrando al pacto de Dios, sin preocuparse, sin tener la incredulidad, con la voz pequeña. Quiero que ustedes arrodillen y oren, y entonces Dios va a abrir. Vamos a ver conclusión, versículo 20. Dice así: entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron la bocina, y aconteció que cuanto el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, en hombre y mujer, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Al final, al obedecer la palabra de Dios, se derrumbó. Y tampoco se derrumbó internamente, porque si se derrumbaba por exterior, iban a morir los pueblos de Israel. Se derrumbó todo por el interior, porque el pueblo de Israel tenía la unicidad y cumplió con la unicidad. Esto es importante. Toda la familia, quiero que obedezca la palabra de Dios. Todas las instituciones. Hoy vinieron los grupos del evangelista del hombre. Por eso, el grupo del evangelismo del hombre y mujer, quiero que oren todo el tiempo para salvar las almas. A través de estas imágenes, Dios escucha la voz nuestra, y esto es el camino de la bendición. Esta persona está cumpliendo el trabajo de Dios, está trabajando sin tener el sentimiento espiritual, usa su inteligencia, usa su cabeza. Esas personas no pueden recibir la bendición. Es como que deja un talento guardado en la tierra, un denario guardado en la tierra. Yo siempre le digo, yo cuando tenía el oficio en la iglesia, el trabajo en la iglesia, siempre lo multiplicaba. La contaduría le hacía multiplicarse el doble. En ese momento era algo grandioso. Era más o menos 40 años atrás. Dios hasta así, a veces 100 veces, 40 jóvenes a 1800 jóvenes. Escuela dominical, 160 remanente a más de 400 remanentes. Yo aposté toda mi vida, di 24 horas en el trabajo de Dios, en la obra de Dios. Me despertaba durante 365 días, pensaba de la multiplicación. La mayoría no hace la obra de Dios correctamente, así nomás, teniendo el oficio de la iglesia con su pensamiento, todas las devociones. La persona quiere que sean reconocidos, pero entonces Dios, ¿qué es lo que quiere? La devoción que nadie nos reconoce. Ahí tiene que experimentar la obra de Dios. En este año, toda la familia, todas las instituciones, quiero que tengan la unicidad. No se tiene que pelearse. Se derrumbó Jericó. Eso quiere decir, en la obra de Dios, en el momento, es la victoria que mostró la fe de los judíos. Si vemos Hebreos, dice, a través de la fe se derrumbó Jericó. Se derrumbó. Esto es la obra perfecta de fe. Las personas que experimentaron esto no tienen la prueba, no tienen la fraude, no se caen, porque es la palabra de Dios. Un psicólogo, un teólogo habló así.
en una guerra, quiere decir que la batalla de Jericó, la lucha no era contra los guerreros de Jericó, sino era la lucha personal. La guerra de Jericó es una batalla personal, no era contra los pueblos Jericó. ¿Qué quiere decir? La conquista de Jericó depende de creer la palabra de Dios o no. Dependía de eso, tenía victoria o no. Vemos, la palabra de Dios, el proyecto de Dios se cumple perfectamente, seguramente. Esto es la evidencia, es obediencia absoluta, esta actitud espiritual, esto es importante. Ya va a ocupar y ya podemos entrar a Canaán, pero lo importante es cuando nos llega el problema, en ese momento yo creo en la palabra de nuestro Dios Todopoderoso o no. Por mí, por Él, eso es todo que están siendo engañados. Si no, yo creo a Dios, la palabra de Dios, Jericó se derrumba. Ah, ese anciano, ese presbítero, ese diácono, culpan a ellos. Entonces, la persona que cree en la palabra, no importa ninguna cosa. Dios lo hace. Es la absoluta soberanía de Dios. La persona que cree la palabra no tiene quejas, no tienen pensamientos negativos, porque es la palabra de Dios. No sirve la forma de conquistar Jericó, solamente creer en la palabra de Dios. ¿Cuánto creemos la palabra de Dios o no? Esto es conclusión en nuestra vida. ¿Cuánto aferramos la palabra de Dios? Esto es importante. Ustedes no sean engañados por alguien. Ya ahí están siendo engañados. Tiene que comenzar con la fe. Con la fe. Durante 7 días. Y al girar a Jericó, se derrumbó. Con la fe. No es porque era buen líder Josué, sino a través de la fe, de creer la palabra de Dios. Absoluta fe, absoluta obediencia, con esa actitud, fueron utilizados para cumplimiento de la palabra. Ustedes tienen que saborear esto. Todos los creyentes de la iglesia Lleón es simple. En el año 2021 es la unicidad y la palabra del púlpito. Por eso estableció la iglesia para que crean la palabra del púlpito y la unicidad. Entonces van a ser utilizados absolutamente. ¿Cómo van a ser utilizados? Oren que yo sea utilizado como guardas de 237. Entonces Dios nos llena toda la necesidad. Nos da la sabiduría, la economía, lo físico, nos llena todas las cosas. La preocupación es incredulidad. Un líder, un presidente que sean un poco débil, los líderes importantes que sean un poco débil, no tengan quejas, sino oren a través de Dios y solucionen a través de la palabra. Entonces Dios nos da las respuestas. ¿Qué nos da como la respuesta? La paz. Nos da la respuesta de la tranquilidad. Dios nos da esta respuesta. Todo tiene la respuesta. Por eso a través de la palabra del púlpito durante este año, no tengan conflictos en la vida interior, exterior, sin tener envidia o tener temor, sino aferren la palabra en una palabra del mundo. Ustedes cambien su vida. ¿Hasta cuándo van a vivir siempre faltando algo? ¿Cómo pueden vivir como una locura? Quiero que ustedes puedan disfrutar la verdadera alegría, la verdadera agradecimiento, la verdadera bendición. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Dios
que hoy a través de la palabra puedan entender cuál es la ecuación de la victoria espiritual, que puedan creer confiadamente en la palabra y que puedan creer en el momento y que puedan aplicar en el momento, que puedan obedecer la palabra de Dios y a través de la palabra del púlpito sea que no es por nuestro esfuerzo, sino cuánto creemos esa palabra y que podamos arrodillar a través de esta palabra y orar, y por eso que se derrumbe todo el Jericó y que sea una nueva vida en el año 2021. En este momento, Jesucristo, la gracia de Jesucristo tiene la solución de todos los problemas y la victoria, que no se preocupen, que abra la boca, yo la llenaré. A través de la palabra, este Jericó tan duro, tan fuerte, a todos los creyentes que quieren tener la victoria, todos los creyentes, a los misioneros, a los remanentes, a todas las iglesias regionales, va a estar para siempre juntos. Amén.